El gobierno de México anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Pero lo que objetivamente debiera ser una buena noticia, la llegada de nuevas dosis de vacuna en medio de una pandemia, algunos la presentaron como si fuera justamente todo lo contrario. No está aprobada esa vacuna sigue estando en investigación. Sin embargo, criticó que la aprobara la COFEPRIS en México porque es la vacuna barata y por eso la eligió el gobierno. Esta nota es importante. El 14% de los vacunados con la nueva Sputnik V contra el SARS-CoV-2, contra el coronavirus, pues ya presentaron reacciones secundarias. No es la primera vez que Sputnik V genera este tipo de reacciones mediáticas y no es tampoco la primera vez que hacemos un video para aclarar dudas al respecto. Perdonen si nos repetimos, pero como por lo visto algunos no descansan, pues nosotros tampoco podemos descansar. Ahí les va. La segunda ola de coronavirus está golpeando a México con mayor dureza que la primera. El país acumula más de 150,000 fallecimientos, un tercio de los cuales se produjeron en los últimos 2 meses. Proporcionalmente a su población, ocupa el 7º lugar en el mundo en muertes por cada 100,000 habitantes. La letalidad del coronavirus en México es la más alta registrada, con 8,5 fallecimientos por cada 100 infectados. Y la curva de contagios sigue en aumento, incluyendo los del presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario más rico de Latinoamérica, Carlos Slim. A esta situación se suma que el principal suministrador de vacunas para México, Pfizer, está presentando retrasos con las entregas en casi todos los países con los que tiene compromisos. México esperaba recibir 400,000 dosis semanales de la vacuna de Pfizer, pero la farmacéutica entregará apenas la mitad de los 5 millones de dosis acordadas para antes del final de marzo. El Ministerio de Salud se planteó retrasar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer un par de semanas para poder ampliar el número de personas vacunadas mientras se aclara el panorama de entregas de la farmacéutica estadounidense. Pero esta estrategia no basta y a México, como casi todos, tarde o temprano, también le tocó buscar asegurarse el suministro de vacunas recurriendo a diversas fórmulas. Entre ellas la China CanSino, cuya llegada al país se espera para febrero, y la rusa Sputnik V, cuyo acuerdo se anunció esta semana. Y como pasa con casi todo lo que no llegue de Europa Occidental o Estados Unidos, de inmediato comenzaron a surgir declaraciones preocupadas, escépticas y en algunos casos melodramáticas y sobreactuadas entre voceros políticos y grandes medios de comunicación. La vacuna Sputnik, ¿a quién demonios se le ocurre anunciar que nos van a enviar 24 millones de vacunas que no han sido aprobadas en ningún país del mundo, con 2 excepciones? Rusia, donde las hacen, y donde el que aprueba o no aprueba es Putin. Y los otros son los argentinos. Lo que nos preocupa, pues en general a los científicos, es que pues esa fuente de información no es una publicación en alguna revista reconocida. Imagínate en un año, vamos a tener un país, ojalá y vacunado, pero con tutti frutti. No vamos a ver realmente cuánto va a durar la inmunidad, de acuerdo a que unos van a haber recibido una vacuna, otros van a haber recibido otra. La fase 3 de la investigación de la vacuna, ¿por qué la están tomando en la población latina? ¿Por qué nosotros? Este tipo de reacciones no son desgraciadamente algo nuevo. Las observamos cuando se anunció la vacuna allá por agosto, cuando inició la vacunación en Rusia, cuando Argentina anunció su intención de adquirirla, cuando comenzó a aplicarlas, etc. Y el déjà vu se repite una vez más. Pasan los meses, pero queda el mismito discurso que hace medio año, que Sputnik V no culminó sus procesos, que no cuenta con el aval científico internacional, que no hay datos publicados, que hasta los médicos rusos desconfían de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. No tiene el aval científico necesario como para que nos dé la confianza. Incluso alguna encuesta dice que los propios médicos desconfían de la vacuna rusa, no porque sean antivacunas, sino porque consideran que no hay suficiente información al respecto. Lo hemos repetido tantas y tantas veces en otros videos que aunque por momentos me provoca ponerme en modo mala de telenovela, perder los papeles y destruir todo a mi paso, procuro armarme de paciencia y volver a empezar. Otra vez. No, Sputnik V no se saltó fases, las aceleró al igual que las demás vacunas, porque estamos
estamos en medio de una pandemia. No es una vacuna sin reconocimiento fuera de Rusia. Aparece en la web de la OMS desde hace meses. No es cierto que no aparezca en publicaciones científicas, ya lo hizo hace rato en The Lancet. Y la información de que los médicos rusos desconfían de ella se basa en una encuesta hecha en agosto, cuando acababa de anunciarse. En Rusia ya se superó el 1.000.000 de dosis aplicadas, en Argentina las 300.000 sin que se haya presentado un solo evento adverso grave. La gran mayoría de los vacunados desarrolla anticuerpos. Paraguay, Bolivia, Venezuela, Irán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, ya han autorizado su uso y en algunos casos ya firmaron acuerdos para recibirla. Tranquilidad, también hay ejemplos de naciones para los fans del eurocentrismo, como Hungría y Serbia. Es más, actualmente la Unión Europea está estudiando su posible aplicación, con la propia Merkel casi como lobista de Sputnik V ante las autoridades sanitarias del organismo. Ya sé lo que dirán algunos. Estos rusos siempre victimizándose. Es normal que haya preocupación por el anuncio de la compra de una vacuna que aún no publicó los resultados finales de la tercera fase y que de momento no cuenta con el permiso de las autoridades sanitarias locales. No tiene nada que ver con el país de origen de la vacuna. Sin embargo, nada como poner las cosas en su contexto comparativo para entenderlas mejor. Cuando el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció el acuerdo con Pfizer el pasado 2 de diciembre, resulta que para entonces la farmacéutica aún no había publicado los resultados finales de su tercera fase. Es más, las autoridades mexicanas no dieron luz verde a esa vacuna hasta más de una semana después del anuncio de compra. Para esas fechas tampoco la había autorizado la Agencia Estadounidense de Medicamentos. Sin embargo, por más que buscamos, en los grandes medios mexicanos no encontramos voces preocupadas por la supuesta opacidad, apuro, fases incompletas, falta de autorización de esa vacuna, etc. La de Pfizer es una de las que presenta resultados más positivos en la última etapa de los estudios clínicos y además es una de las que podría llegar a México. Y si esta gigantesca doble vara de medir no se debe a una mentalidad estancada en la Guerra Fría, entonces es que se debe a mezquinos intereses comerciales de quienes la aplicaron, o ambas, en medio de una pandemia que golpea a sus compatriotas a diario y que también podría afectar a sus propios familiares, amigos o a ellos mismos. Pero en lugar de apostar a transmitir calma, información y confianza a los mexicanos, algunos parecen más interesados en posicionar sus agendas y rivalidades políticas.